Vamos a ver, Carlos. Bueno, este es el Listo. tema de hoy. Ya. Este es un tema de mucha actualidad, inclusive yo diría que no es tan actual porque lleva casi algo así como 2 décadas. Sin embargo, lo que ustedes observan, e inclusive mirando uno de los textos de la UNED sobre transdisciplinariedad o transversalidad en los diseños curriculares de la UNED, pues observo que ya vienen trabajando ese tema. Sin embargo, me parece que el abordaje de la transdisciplinariedad no ha logrado transformar la estructura de los currículos en la educación superior. Y más o menos vamos a ver por qué. Miren ustedes que esta es una cita de Foucault que nos muestra, digamos, la relevancia de lo que es el debilitamiento de los límites y la presencia de un texto en múltiples textos. Dice Foucault, las fronteras de un libro nunca están claramente definidas, ya que éste se encuentra atrapado en un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras frases. Es un nodo dentro de una red de referencias. Este pequeño fragmento o epígrafe, podríamos denominarlo, es una metáfora de lo que significaría la transversalidad. Cuando ustedes entran a Internet a buscar una referencia, muy probablemente esa referencia los lleva a otros sistemas de referencias y se van perdiendo si no logran establecer los nodos o los núcleos de atención del texto. Entonces, por eso me parece que esta cita es fundamental. Aquí tomé esta diapositiva de un profesor de la Universidad de Helsinki, en la que muestra pues gráficamente la diferencia entre 4 expresiones de las relaciones disciplinarias. La primera es la disciplina, que es una unidad, es monolítica, está completamente aislada. La segunda es la multidisciplinariedad. Observan ustedes, si pensamos en términos de los límites, en la multidisciplinariedad no hay relaciones entre las disciplinas. Puede que haya un diálogo de ventana a ventana, pero se fusionan los puntos de vista. El tercero es la interdisciplinariedad, que da un pequeño resquicio. Ese espacio que ven ustedes en amarillo, que es una especie de espacio vacío, es lo que los nuevos epistemólogos denominan como el espacio de creatividad de nuevos discursos que pertenecen a las disciplinas y que van más allá de las disciplinas. Y el cuarto es el de la transdisciplinariedad, donde observan ustedes, hay un dominio de una temática o de una problemática que está alimentada por diferentes campos, pero lo más importante en esta imagen es que el concepto, por ejemplo, que dice de sociedad civil, es un concepto que trasciende cualquier disciplina, porque el concepto de sociedad civil es un concepto político, es un concepto democrático, es un concepto económico, es un concepto social, ¿ya? Y uno dice, ¿en cuáles de esos espacios disciplinarios estaría el concepto de sociedad civil? Entonces, me parece que esto grafica muy bien, ¿no? esa diferencia. Ahora, ¿en qué consiste? Ustedes recuerdan que yo he venido hablando e insistiendo mucho en el tema de los límites, que los límites son cruciales para comprender la vida social, para comprender las prácticas socioculturales, para comprender nuestras relaciones sociales o de interacción, para comprender, por ejemplo,
la relación maestro-estudiante, un profesor-estudiante. Entonces, en el caso de la transdisciplinariedad, lo que uno debiera comprender es la fusión, el cruzamiento, ¿ya?, de esos fragmentos de disciplinas vacías que estaban inicialmente en esos intersticios de las disciplinas, como vemos acá en la interdisciplinariedad, y que de una u otra manera, digamos, al estar en las fronteras no pertenecen a una disciplina u otra, sino que van forjando producciones, investigaciones, textos que, como dice Matei Dogan o Don Alfare, están en las fronteras de las disciplinas, en sus intersticios. Este amarillo que ven ustedes en la gráfica 3, en el cuadro 3, podríamos denominarlo intersticios. Son especies de vacíos en los cuales, digamos, hay encuentros de fragmentos de disciplinas, de fragmentos de discursos que ya no pertenecen a las disciplinas porque empiezan a generar nuevas rutas discursivas. Entonces, esa red de combinaciones, ¿no?, es lo que ha empezado a borrarse, digamos, de la clasificación tradicional. La clasificación tradicional, recuerdan ustedes, va disciplina, multidisciplina y de pronto un poquito de interdisciplina, pero el concepto de transdisciplina ya no aparece. Entonces, la transdisciplinaridad muestra la permeabilidad de las fronteras, ¿ya? Observan, se debilitan las fronteras, casi que tienden a borrarse esas fronteras e implican como consecuencia, digamos, la circulación de conceptos y teorías de una disciplina a otra o dentro de ese espacio que llamamos intersticio. Si pensamos, por ejemplo, en la globalización, tenemos que pensar necesariamente en la pérdida de fronteras, ¿ya? Pérdida de fronteras que se han dado en las dimensiones de la economía, de la información, de la ecología, la técnica, los conflictos transculturales, la sociedad civil, y todo esto, digamos, ha generado un conjunto de problemas que ya no pertenecen a ninguna disciplina. O sea, el concepto de pertenencia disciplinaria, el concepto de propiedad disciplinaria se ha debilitado profundamente frente al surgimiento de nuevos campos, por ejemplo, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales. Inclusive ya no se habla tanto de inter o multiculturalidad, sino de transculturalidad. Entonces, todo eso ha generado debilitamiento de los límites en las fronteras culturales, en las fronteras sociales, en las fronteras políticas, en las fronteras disciplinarias. Por eso decimos que la transdisciplinariedad implica la recomposición de esos fragmentos de las disciplinas, digamos, ¿no?, que antes hacían parte de paradigmas, antes hacían parte de teorías específicas disciplinarias, de conceptos disciplinarios, ¿no?, y que ya no pertenecen a ninguna disciplina. ¿Por qué? Porque, como dice el texto allí, hay una absoluta falta de respeto a todas las fronteras. En cierta manera, ustedes recuerdan que en una sesión anterior hablábamos de cómo la globalización y la posmodernidad ha desritualizado totalmente el mundo. Casi que se debilitaron los límites entre los niños y los adultos, se debilitaron los límites entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las relaciones de poder empezaron a colapsar en ciertos escenarios sociales, ¿no? Y por eso esa hibridación, digamos, ha generado nuevas formas de cultura, nuevas formas de práctica, nuevos discursos, ¿ya?, e igualmente, digamos, nuevos posicionamientos de la identidad de los sujetos. Por eso ya la identidad cartesiana, ¿no?, ya no existe. Ahora existe la identidad moderna, que es equivalente de múltiples expresiones y estilos de vida. Este es un ejemplo sencillo, digamos, nos muestra es como un reservorio discursivo, ¿no?, como la metáfora, en el cual convergen discursos de diferentes disciplinas. Aquí podríamos apropiar la metáfora de Zygmunt Bauman del líquido. Líquido, o sea, el líquido es algo que no se puede delimitar, ¿verdad? Usted no puede
cortar el agua de un estanque, ¿ya? Y si usted, por ejemplo, piensa en ese reservorio, allí confluyen aguas de diferentes lugares, inclusive de diferentes calidades, se hibridan y producen un reservorio de agua que podríamos decir está hibridada, ¿cierto? Entonces, por eso los discursos nuevos, transdisciplinarios, son discursos que no pertenecen a ninguna de esas vertientes, no pertenecen a ningún río, a ningún riachuelo, digamos metafóricamente hablando, sino que están en los intersticios, en los límites, ¿ya? Y por eso no tienen una identidad disciplinaria, no tienen una identidad interdisciplinaria, sino que son nuevos discursos que adoptan su propia identidad. Por ejemplo, el discurso del medio ambiente. ¿Qué disciplina, digamos, define el carácter disciplinario del medio ambiente? ¿Quién quiere apropiarse disciplinariamente el discurso del género, el discurso de la salud, el discurso de la comunicación, el discurso del cuidado, el discurso de la violencia? Son discursos que hoy día no están en ningún campo discursivo de una disciplina o de las interdisciplinas, sino que trascienden, van mucho más allá de las disciplinas. Con base en ese concepto, digamos, de debilitamiento de límites, ¿no? Entonces podemos igualmente trabajar el concepto de transversalidad para ir más adelante a la transversalidad curricular, ¿no? El término transversalidad no es propio del campo educativo. Eso es muy importante. Miren ustedes que allí hay diferentes posiciones teóricas y cito fundamentalmente a Diego Bermejo, ¿no? Con su libro, no lo tengo aquí en el momento, el libro de Diego Bermejo. El texto de Nicolescu, que es, digamos, el manifiesto sobre la transdisciplinariedad. Un texto de Morán, Ciurana y Mota sobre la educación planetaria en el siglo XXI, y los textos de Deleuze y Guattari, un texto especialmente denominado 1000 mesetas, y otro texto, Transversalidad y Psicoanálisis. Desde esos textos, digamos, se ha consolidado el concepto de transversalidad como algo, como un concepto que riñe, que rompe la racionalidad propia de la modernidad. Si quieren intervenir hasta aquí, digamos, podemos avanzar. Entonces, el siglo XX, ¿no? El siglo XX se consolidó, digamos, como el siglo disciplinario, ¿ya? La racionalidad de las disciplinas, que inclusive, digamos, ha confluido y ha hecho mucho daño, yo diría, a la universidad en materia de investigación. ¿Por qué? Porque los regímenes de verdad de las disciplinas se han impuesto sobre la investigación. Basil Bernstein, un sociólogo británico, plantea cómo la investigación está moldeada sobre la base de una especie de botánica, ¿no? De una especie de taxonomía, donde todo está perfectamente ordenado, racionalizado, ¿no? El problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, y nosotros, digamos, en cierta manera somos prisioneros de ese tipo de metodología, porque esa metodología, como dicen algunos epistemólogos, nos da cierta seguridad de que vamos a lograr algo y efectivamente lo logramos, que son los resultados generales de la investigación, digamos. Entonces, ¿qué nos plantea Bermejo, por ejemplo? Que la transversalidad designa el modo de operar por tránsitos. Se refiere a la creación de conexiones transitivas en diferentes complejos. No se refiere a la adición. Yo creo que ya en una sesión anterior había hablado de la pluralidad absoluta. O sea, no es la multiplicación aditiva de contenidos al modo de fragmentos heteróclitos. Heteróclitos significa disperso, como un reguero de canicas, ¿no? Y que son desconexos. No, esa pluralidad no. Es la relación en términos de redes, tejidos que se dan. El mejor ejemplo, digamos, es la Internet, ¿ya?
Y a eso lo llamamos pluralidad transversal, no la pluralidad absoluta que hace parte, digamos, de lo que podríamos anteriormente definir como multidisciplinariedad. La multidisciplinariedad es la expresión de la pluralidad absoluta. La transdisciplinariedad es la expresión de la pluralidad radical, como la denomina Bermejo. Observen ustedes cómo el concepto ahora entonces ha viajado de cultura monolítica a interculturalidad, a multiculturalidad, que todavía se estila, digamos, en muchas universidades el concepto, pero el concepto que ahora empieza a dominar es transculturalidad. Bermejo plantea, digamos, que factores como los medios de comunicación, el turismo, la movilidad social, la emigración, han conducido a un proceso ambiguo de internacionalización de formas y estilos de vida, ¿no? A la universalización de los problemas, a la mundialización mediática y a la interdependencia e intercambio a todos los niveles. O sea, es el tema de la globalización, ¿no? Hoy día nosotros, por ejemplo, yo vivo aquí en Cali, ¿cierto? Y puedo consumir comida japonesa, comida italiana, y puedo encargarla a través de una aplicación que me llega a mi casa en cuestión de media hora, 45 minutos. O sea, todos esos fenómenos han transformado nuestros estilos de vida, nuestras formas de comunicación, pero han aparecido, los problemas se han universalizado. El calentamiento global es universal, ¿no? Las sequías se han internacionalizado, las grandes catástrofes por concepto del cambio climático en términos, por ejemplo, ahora en Sudamérica, en algunos países, del fenómeno de la Niña. O sea, todo eso nos está mostrando, digamos, cómo los problemas hoy día son complejos e independientes. Entonces, el diagnóstico de nuestro tiempo no es solo multi, sino trans. La palabra trans ya la conocen ustedes desde otro aspecto, digamos. Les dejo esta diapositiva allí para su análisis. La transversalidad puede entenderse desde la perspectiva rizomática, o sea, el referente básico de esta perspectiva es Deleuze y Guattari. Son dos autores, dos psicoanalistas que trabajaron el tema del rizoma como una metáfora para comprender la horizontalidad, ¿ya? Mire, desde la perspectiva rizomática podemos apuntar a una transversalidad entre varias áreas del saber, integrándolas, posibilitando conexiones inimaginables más allá del paradigma arborescente, o sea, ese paradigma de raíz, tallo, hoja, flores, frutos, que es el paradigma vertical. El rizoma crece horizontalmente. Allí hay dos ejemplos de las plantas, digamos, ¿no? De cómo crecen horizontalmente, y cada tallo que surge es autónomo, pero está conectado al otro tallo, y así sucesivamente se integran en una red indefinida, digamos, ¿ya? Y entonces se puede transitar de un tallo al otro, digamos, de un tema al otro, de un nodo al otro, de un saber al otro, y se van integrando y van conformando toda una red nodal, digamos, ¿no? Que favorece la comunicación y genera un pensamiento complejo. Aquí lo vemos, digamos, que presupone el pensamiento transversal. Observen ustedes. ¿Qué presupone? Presupone flexibilidad, integración, debilitamiento de los límites, hibridez, pluralidad, conectividad, horizontalidad, sensibilidad, ¿no? O sea, todos esos son como los desplazamientos semánticos del pensamiento transversal, digamos. Un pensamiento transversal es flexible, piensa integradamente. Por eso me parece a mí, y lo he venido planteando acá, la importancia de generar modelos de relaciones, porque los modelos de relaciones integran conceptos, ¿ya? Debilitan los límites entre ellos, ¿ya? Los conectan, los articulan horizontalmente, y no hay jerarquías. No hay jerarquías, pero nosotros, digamos,
hemos sido socializados en una modernidad cuyo patrón fue la jerarquía epistémica, la jerarquía social, la jerarquía política, la jerarquía familiar, y evidentemente esa jerarquía todavía habita en nuestras conciencias. Por eso, digamos, pensar la horizontalidad de las relaciones sociales a veces nos cuesta un poco de dificultad, porque no logramos comprender por qué en la interacción social los controles se han vuelto hoy día mucho más flexibles, mucho más horizontales. ¿Cuáles son los principios, digamos, rizomáticos? ¿Ya? Cualquier conocimiento puede estar articulado conectado a otro. No como sucede en las asignaturas, donde un concepto de una asignatura no se relaciona con ese mismo concepto en otra asignatura. ¿Ya? Código genético, código cultural, nunca interactúan. ¿Y cuál es la idea que mueve esas dos ideas entre lo genético y lo cultural? El concepto de código. Las articulaciones son heterogéneas. La pluralidad se opone a la unidad disciplinaria tradicional. El conocimiento no presupone un proceso de jerarquización. El conocimiento puede ser abordado desde diferentes puntos de vista. Si nosotros pensamos en esta diapositiva y la aplicamos al currículo, entonces vamos a generar una red de relaciones que nos tensiona el pensamiento y casi que por consecuencia nos obliga a pensar el currículo de otra manera. ¿Bien? Mario, Sí, don Jerry Murillo tenía la manita levantada para hacer una sí. Ah, consulta. pero es que sí, como yo estoy viendo, sí. A ver, Sí, tranquilo, no hay ningún problema. bueno. Y no, Entonces, ¿me logran escuchar, don Mario? sí, claro. Ok, gracias. No, era un complemento a eso que usted planteaba porque creo que, o sea, entiendo el concepto y el reto o la realidad que hay de por medio, pero me da la impresión de que a veces, igual que como nos planteaba usted en términos de la flexibilidad de esos tipos que a nivel del diseño o de la ejecución del currículum se pueden dar, en esto también pasamos por cómo lo entendemos las instituciones, ¿verdad? En esa vivencia, a veces la misma transversalidad o la interdisciplinariedad no la tenemos clarificada y hacemos construcciones donde hacemos ver o creemos que algunas cosas que no son transversalidad, que no son construcción interdisciplinaria del conocimiento, pueden serlo aún encerrándome con mis amigos y compañeros a construir conocimiento como una nueva área, pero somos nada más nosotros al interno de un círculo sin participación real de otros. Y eso creo que a veces en las instituciones lo que nos lleva es al reto de cómo hacer y construir claridad en eso que esperamos construir dentro de eso que usted nos plantea, que es hacer esa otra flexibilización, ¿verdad? Hace un tiempo conocí una empresa que hacía desarrollo de software educativo, pero lo que menos trabajaban al interno de esa empresa de desarrollo de software educativo eran educadores. Pero habían publicistas, habían diseñadores, habían personas que entendían la dinámica y la construcción del proceso educativo de una forma distinta y se atrevían a pensarlo de una forma diferente. Entonces ahí hacían una ruptura con él. Pero esos retos, a veces nuestras mismas camisas de fuerza, hasta institucionales, hacen que sea todavía más complejo cómo lograr ese reto, ¿verdad? Y creo que ahí, en ese mismo concepto que usted nos plantea de transversalidad y cómo integrarlo, viene también como la misma institución y normativa institucional posibilita o tiene claridad de qué es eso, porque a veces la universidad o la institución no es clara en qué quiere lograr con esa transversalización o con ese trabajo interdisciplinario o transdisciplinario que se busca. Sí, mira, Carlos, que a propósito estaba leyendo ahora en la mañana el texto de la UCR, un texto que se llama Estrategias para la Educación 2014-2021, ¿cierto? Y ahí se planteaban 3 ejes transversales en los planes de estudio de la UCR, ¿ya? Solo 3 ejes transversales: ambiente y gestión integral de riesgo, condición de discapacidad y equidad de género. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esos 3 ejes que se dice son ejes transversales terminan siendo ejes tangenciales, o sea que están como marginados del currículo.
E inclusive en algunos países se está estilando, digamos, el tema de unas estrategias relacionadas con la transversalidad que son infusivas, que es la inclusión de temas, ¿no?, dentro de los cursos. Aditivas, digamos, que es colocar un curso relacionado con temas transversales, ¿ya? Y el otro, digamos, el que tiene que ver con lo mixto, que puede ser cursos y además temas dentro de las asignaturas. O sea, el modelo de las asignaturas sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque la transversalidad, como dice aquí lo dice de manera positiva, tendríamos que decirlo de manera negativa, no logra romper el aislamiento o de limitación rígida de las materias y asignaturas. O sea, no logra generar puntos comunes de articulación, ¿ya? No logra generar proyectos de investigación transdisciplinaria, a pesar, digamos, de que hay una gran cantidad de temas y problemas que hoy día requieren una visión completamente transdisciplinaria. Voy a avanzar un poquito para mirar algunas gráficas que le recuerdan mucho a Angélica, ¿no? La importancia que tiene para el aprendizaje. Miren que dice, en la misma forma que el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, ¿cierto? El currículo rizomático debe conectar o alterar los contenidos y tener contenidos conectables, alterables, modificables con múltiples entradas y salidas, ¿ya? Me parece que este aspecto, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque uno podría perfectamente de un semestre a otro ampliar la gama de temáticas. De un semestre a otro podría, digamos, conectar conceptos que antes no estaban conectados, no estaban articulados, ¿no? De un semestre a otro plantear problemas, proyectos, situaciones, temas, casos que son fundamentales para crear como otra concepción del conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudiante se está moviendo en un conocimiento en red, en un conocimiento nodal, muchas veces que evidentemente puede que no le sirva para mucho, pero él tiene otra visión de conocimiento que no es la visión, digamos, disciplinaria que se está planteando en la universidad, donde los estudios transversales son estudios tremendamente, digamos, tangenciales. Miren ustedes, aquí empezamos, Angélica, a mostrar algunas. La transversalidad se articula con conceptos como transdisciplinariedad, pluralidad, hibridez y liquidez. O sea, si hablamos de transversalidad, tenemos que hablar de esos 4 conceptos que están articulados a la transversalidad. ¿Qué presupone la transversalidad? Desarticular el principio básico que fundamenta las disciplinas, o sea, el aislamiento, las fronteras, el debilitamiento de los límites. Me parece que eso es crucial, digamos, de cara a generar propuestas transversales. Y tiene un carácter trascendente, articula diferencias, teje conexiones e incita a confrontaciones y cambios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Miremos este. Miren ustedes, aquí hay una red discursiva, ¿ya? El discurso del género como un discurso transdisciplinario es un excelente ejemplo. Es equivalente a una red discursiva, a hibridez discursiva, a transdisciplinariedad. Miren que articula una serie de conceptos, de enunciados, de puntos de vista de diferentes campos discursivos, ¿ya? Entonces está el derecho, el psicoanálisis, la lingüística, la semiótica, la política, la sociología. Entonces uno no sabría decir a qué campo discursivo disciplinario pertenece el discurso del género. Ese es un excelente ejemplo de que nos muestra, digamos, cómo los conocimientos, vengan de donde vengan, son fundamentales para construir nuevos conocimientos. Eso lo plantea Morán fundamentalmente.
Entonces el estudio de la transversalidad se plantea en términos de tránsito, entrecruzamiento, articulación. Miren ustedes que si miramos en esta diapositiva, los conceptos transitan, ¿no? De la política al derecho, del derecho a la sociología, de la sociología a la semiótica, de la semiótica al psicoanálisis. O sea, hay una red a la cual yo recurro y esa red es horizontal. O sea, no es que los conceptos o los discursos de uno de estos campos es más importante que otro, no. Contribuyen todos, digamos, horizontalmente a la comprensión mejor de lo que es género en el siglo XXI, por ejemplo. Esto también ya creo que... Entonces, cuando hablamos de debilitamiento de los límites, estamos presuponiendo como tres aspectos. La interdisciplinariedad, podríamos decir que se debilitan un poquito los límites y por eso queda ese vacío. Si ven ustedes, queda ese intersticio que es una especie de caldo de cultivo a una proliferación de discursos, de ideas, de puntos de vista, de pensamientos. La transdisciplinariedad, donde se borran, digamos, esos límites, y la transversalidad, que corresponde al viaje, digamos, de los problemas, ¿no? A través de diferentes campos. Eso da origen, o esos como conceptos están en la base de la transversalidad curricular. ¿Qué presupone un currículo transversal entonces? Integración de los conocimientos y prácticas de investigación alrededor de un problema. O sea, allí es donde a mí me parece crucial un cambio de mentalidad en la universidad. O sea, la clase magistral debiera ser transformada por proyectos de investigación permanentes, de equipos permanentes. Ojalá, digamos, estos grupos que se consolidan en este diplomado, desafortunadamente de corto tiempo, ¿no? Pudieran consolidarse y empezar a volver sobre estos problemas, a repensarlos y a partir de allí, digamos, empezar a generar como una nueva cultura de la integración del currículo en cada uno de los programas. Integración del currículo, fortalecimiento de la investigación. Y miren, una investigación socializada o integrada, donde la solución sea socializada. El aprendizaje como un aprendizaje integrado, socializado. Y lo más importante es que todo eso está vinculado al desarrollo de unas competencias que son epistémica, discursiva, textual, metodológica, por ejemplo. Esos aspectos son fundamentales de cara. ¿Por qué? Porque actualmente en las asignaturas esto no se da. Esto no se da en las asignaturas. Viene este otro ejemplo de transversalidad. La violencia, digamos, como un núcleo teórico y de pronto metodológico, digamos, que nos permite cruzarla, ¿no? Conectarla, ¿no? Con otros conceptos. O sea, la violencia permite el tránsito entre conceptos, la articulación entre unos temas de otros campos. Entonces, la violencia se conecta con la política, con lo étnico, con el género, con lo familiar, con la delincuencia, con la historia, ¿ya? En la política y el género aparece la política de equidad y aparecen otra serie de asuntos como el aborto, el matrimonio gay, la equidad salarial, que hacen parte de ese núcleo de la violencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el aborto es un tema crucial que está mediado por la violencia de la ley, ¿no? El matrimonio gay todavía es un fenómeno, digamos, en muchas partes del mundo, ¿no? Proclive a la violencia contra él, ¿no? La equidad salarial, o sea, la equidad salarial debe ser una reivindicación humana, ¿no? De cara a la violencia económica también. Entonces, observen que estos son problemas que muchas veces nosotros los discutimos en los corrillos, en la cafetería, en otros escenarios. ¿Por qué? Porque la transversalidad en el fondo presupone a veces como el habla, digamos, que conecta muchos temas, ¿no? Que transita sobre muchos temas y que muchas veces resuelve a través de esa participación,
¿no? Cierto tipo de problemas. Entonces, un currículo transversal se basa en las siguientes estrategias. Integración. Esto ya lo habíamos visto, sí, perdón. Integración del currículo, integración de los conocimientos, fortalecimiento de la investigación, el aprendizaje integrado y el desarrollo de competencias. Este es otro ejemplo, miren, en la salud. Todos estos temas están conectados y giran alrededor del eje transversal salud, digamos. Este sí debiera ser un eje transversal, pero no puede ser, pero generalmente en los currículos universitarios hoy día, ¿no? El deporte lo vuelven un eje tangencial. La salud la convierten en un eje tangencial, ¿ya? Los estilos de vida no son objeto de análisis, de investigación sociológica, política, y en los estilos de vida están comprometidos todos esos aspectos, ¿ya? Una política de la familia, la economía de la familia, la economía tiene que ver con el estilo de vida, con el ambiente, con el deporte, con la nutrición, con la recreación. O sea, los estilos de vida hoy día son plurales. Y esos estilos de vida, ¿no?, que se han tecnologizado al máximo, han ampliado nuestras posibilidades de acceso a múltiples prácticas, ¿no?, de otro orden a través de las redes sociales. Entonces, la salud casi que se ha vuelto una especie de núcleo transversal en la sociedad. Todos los días estamos pensando nosotros en el mejoramiento de la salud, en la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque en adición, digamos, a ese estilo de vida posmoderno, aparece la ideología del cuidado, que a su vez es correlativa de la incertidumbre frente a la vida. Entonces miren ustedes que la incertidumbre frente a la vida es la que hace que la salud se convierta en una especie de paradigma en mi estilo de vida. Bueno, y por eso acudimos al deporte, por eso mejoramos nuestra nutrición, por eso buscamos formas de recreación, por eso practicamos medidas saludables en el medio ambiente, ¿ya? Por eso nuestra economía gira de otra manera alrededor de la nutrición, alrededor del deporte, alrededor de la recreación. O sea, hay toda una política de los estilos de vida y todo eso está alrededor de la salud. Aquí tenemos otro, observen, el medio ambiente. Aquí tenemos como dos planos, ¿sí ven? Hay una línea horizontal que separa dos planos. Uno diría química, biología, política, fisicología. ¿Eso genera transdisciplinaridad? No, a no ser que logramos debilitar los límites, como lo vamos a ver ahora con otro ejemplo, ¿no?, de temáticas que cruzan, ¿no?, esas disciplinas. Y ese es el plano de los conceptos. Conceptos sobre el medio ambiente donde convergen diferentes disciplinas. La química, la biología, la política, la física, la etología, la ecología. Todos esos nuevos discursos, digamos, trabajan el tema del medio ambiente, pero aparecen unos problemas, el plano de los problemas es el plano de los problemas transversales. Y los problemas están conectados, observan ustedes. Contaminación, calentamiento global, sequía, deforestación. O sea, son problemas, como dice la sociología de Niklas Luhmann, digamos, son problemas sistémicos. Y el conocimiento allí se vuelve sistémico. Y eso es el medio ambiente. O sea, el medio ambiente lo pensamos desde los conocimientos, ¿no?, de diferentes disciplinas, pero a su vez vamos creando nuevos campos discursivos. Por ejemplo, la ecología es un campo discursivo que recurre a todos los componentes disciplinarios que se apartaron de las disciplinas para entrar a generar un nuevo campo discursivo. Pero a su vez, si pensamos en medio ambiente, pensamos en los problemas, digamos, universales, casi que ya universales, pues estamos empezando a invadir el universo con material que se va desintegrando. O sea, toda la basura, digamos, tecnológica se va volviendo basura cosmológica.
Entonces, todo eso hace parte de problemas que están conectados hoy día. Digamos, el medio ambiente hoy es un tema transversal. ¿Cómo sería, digamos, la transversalidad de un currículo integrado? O sea, yo pienso y he venido trabajando el tema como desde dos planos. Observen ustedes el plano de los problemas y el plano de los conocimientos. Miren ustedes cómo el plano de los problemas nos ofrece una transitividad, ¿ya? La relación que hay entre la contaminación urbana, el calentamiento global, la transformación del paisaje, la escasez del agua, la contaminación del agua. La explotación de petróleo, por ejemplo, en Colombia ha generado escasez de agua en muchos sectores por la contaminación. El calentamiento global ha generado grandes problemas urbanos en el país. En el plano de los conocimientos, tenemos entonces las asignaturas. Ahora, si quisiéramos hacer como una especie de ingreso a la transversalidad curricular, podríamos tomar estos temas y trabajarlos desde esos componentes disciplinarios. E irlos articulando, digamos. ¿Cuál es la versión física? ¿Cuál es la versión de la química? ¿Cuál es la versión de las matemáticas? ¿Cuál es la versión de las ciencias sociales y de las artes sobre esos problemas que están que son interdependientes, que están conectados? Miren este. Este es otro ejemplo, ¿no?, de esos cuatro temas: la contaminación urbana, el calentamiento global, la transformación del suelo y la escasez del agua. Entonces miren cómo podemos ir generando una especie de matriz, ¿no? Una especie de matriz donde cruzamos de pronto problemas transversales con conocimientos disciplinarios. Digamos, si queremos ir un poquito más allá de nuestra actual organización, en meras disciplinas, digamos, ¿ya? La física, la química, las matemáticas, la estadística, el lenguaje, por ejemplo, en el lenguaje, la elaboración de ensayos, análisis de la transversalidad de los problemas, foros, mesas redondas. O sea, todos estos aspectos cambiarían un poquito la morfología del currículo. ¿Bien? Nos colocarían frente a otra óptica de ver la transversalidad no como una expresión tangencial de la flexibilidad, porque los ejes, repito, los ejes transversales se han vuelto, créanmelo, ejes tangenciales. Aquí tenemos otra forma de asimilarlo, ¿no? Miren ustedes que un currículo integrado o transversal gira alrededor de una idea, un tema o un problema que conecta, articula contenidos que convergen. O sea, aquí estamos viendo que hay una convergencia, o sea, el principio regulativo de un currículo transversal, ¿ya?, o de un contenido transversal es una idea, por ejemplo. Un tema, un problema, podríamos agregarle allí un proyecto. ¿Bien? Eso, yo podría perfectamente desarrollar mi materia sobre la base de la transversalidad, tomando unas 2 o 3 ideas, o unos 2 o 3 temas, o unos 2 o 3 problemas, y recuperando contenidos de diferentes campos, no los llamemos disciplinas, de diferentes campos, para su comprensión, su análisis, su reflexión y su posible solución. Aquí estarían los contenidos. Y estos serían, digamos, como los ejes transversales, ¿ya? Pero esa idea, esas ideas, esos temas, esos problemas, ¿no?, debieran configurar o convertirse en componente nuclear del currículum. Aquí lo vemos de otra manera. Miren ustedes, línea puede ser equivalente a eje. Aquí tenemos líneas de investigación, ¿no?
Por ejemplo, un proyecto, una línea de investigación es procesos socioculturales del siglo XXI. Entonces hay un gran macroproyecto, globalización. Pero ese macroproyecto se divide en 3 proyectos: globalización y cultura, globalización y sociedad, género y globalización, ¿no? Y eso daría origen a núcleos de formación, ¿no? Y miren ustedes cómo la línea de investigación viaja hasta el curso y puede perfectamente conectar, articular los contenidos de un curso con otro. No le puse A y B para no separarlo, digamos, ¿no? Para mostrar que los contenidos de los cursos debieran estar interrelacionados, ¿ya? El núcleo de formación X, el núcleo de formación Y, el núcleo de formación Z y el núcleo de formación A, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el proyecto 1 y el proyecto 2 trabajan sobre la base de un núcleo. El proyecto 3 trabaja sobre la base de 3 núcleos, ¿ven? O puede, por ejemplo, que el núcleo de formación A sea un poco independiente de los proyectos. O sea, son formas organizativas que uno tiene que empezar a pensar, así como empezamos a modelar en nuestro pensamiento las relaciones. Este es un modelo relacional. Lo macro es el proyecto, lo micro es el contenido del curso. Entonces, ¿cómo se articula ese macro proyecto con los micro contenidos de los cursos? Aquí lo vemos de otra manera, ¿no? Ahora viajamos de los núcleos al macroproyecto, ¿no? Entonces son 2 formas. ¿Por qué? Porque la relación es nodal, la relación es de interacción, ¿ya? No es del nodo A al nodo B, es del nodo B al nodo A también, o sea, hay interacción. El mejor ejemplo de la interacción de doble vía es la comunicación interpersonal, ¿no? Esa comunicación interpersonal puede funcionar de diferentes niveles, de lo macro a lo micro. Entonces tenemos una conversación que es horizontal sobre problemas que pueden pertenecer a diferentes niveles y a diferentes dimensiones, ¿ya? Yo puedo hablar de la política global, pero puedo hablar de la política familiar. Yo puedo hablar de la economía global, cómo esa economía global está incidiendo en estos momentos en mi economía local, en la economía de mi familia, ¿ya? Cómo la transformación de los mercados y cómo factores externos, digamos, ¿no?, se convierten en catalizadores de los problemas planetarios que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Aquí lo vemos de otra manera. Miren ustedes, un núcleo de formación puede escindirse en 3 cursos, ¿no? Y esos 3 cursos pueden corresponder a un interrogante básico o a 2 o 3 interrogantes. Y esos interrogantes, ¿cómo los vamos a resolver? A través de la articulación de problemas y conocimientos. Por ejemplo, yo creo que una medida inicial, colegas, sería empezar a organizar, e inclusive yo tengo toda una guía para eso, empezar a organizar los cursos sobre la base de problemas y conocimientos. ¿Por qué? Porque en la actualidad, digamos, solo trabajamos conocimientos y de vez en cuando uno u otro problema racional, que lo resolvemos racionalmente con una metodología. No, esa relación entre problemas y conocimientos, aquí hay una línea, esta línea, digamos, no es una línea totalmente divisoria, es una línea flexible que permite, que los conocimientos y problemas sean como las 2 caras de una misma moneda, digamos. Y eso da origen a un proyecto. Miren ustedes, yo puedo, digamos, en gracia de discusión, convertir todo este proceso en un proyecto curricular, pero también puedo convertirlo en un proyecto pedagógico. Es probable que dentro de mi curso, porque las circunstancias así lo exigen y porque a mí me asignaron 2 o 3 asignaturas, ¿cierto? Y yo no puedo subvertir el orden curricular de la institución,
lo que yo puedo hacer es transformar esa organización de los cursos en mi práctica pedagógica y hacer de mi práctica pedagógica un escenario de transformación de la organización de los cursos a través de proyectos, por ejemplo. No solo me transforma la manera de ver los problemas, sino que me transforma la temporalidad del estudio de esos problemas, porque ya no están segmentados en curso 1, curso 2 y curso 3, sino que están articulados alrededor de un proyecto. Este es un ejemplo que tomé de un profesor de la Universidad de Helsinki. Miren, ustedes dicen, el proyecto sostenible, ¿cierto? Es un lugar de experimentación, construcción de la transdisciplinaridad, acciones por varios diseñadores a través de procesos de diseño integrado. Y miren ustedes, allí está como la arquitectura, que es fundamentalmente, podríamos decir, un campo transversal, ¿no? O un campo integrado, o un campo mejor, llamémoslo transdisciplinario, no transversal, transdisciplinario, ¿ya? Todos estos aspectos configuran la arquitectura, la historia, la estética, el estructuralismo, el paisaje, la sostenibilidad, la construcción, que generalmente en un programa de arquitectura están separados en asignaturas. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo de eso un proyecto sostenible? Que me permita, miren ustedes, que empieza a incorporar la ingeniería, la economía, la cultura, el gobierno, la comunidad, el urbanismo, ¿ya? Y la sociedad en general. Entonces, los proyectos no pueden seguir siendo a estas alturas, digamos, del siglo XXI, ¿no? Cuando la transversalidad lleva más de 20 años, más de 2 décadas, y sigue siendo un asunto tangencial, ligado a las ciencias sociales, ¿no? Pareciera que fuera un asunto, que la transversalidad fuera un asunto light, o pareciera que la transversalidad fuera un asunto de las ciencias blandas, como se definen, ¿no? No, la transversalidad está en todos los escenarios de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos seres absolutamente sistémicos. Nuestro organismo es una serie de interdependencias. Lo mismo es el conocimiento. Entonces, este es un excelente ejemplo de cómo, digamos, esa sustentabilidad de un proyecto sustentable se hace a través de un campo transdisciplinar. Con esto, digamos, termino la intervención. Nos quedan unos 15 minutos o 20 minuticos para dialogar, ¿no? Entonces, sí, ahora sí podemos volver a colocar la pantalla. Raquel. Sí, damos el espacio entonces ahora Sí. a las personas participantes que quieran realizar algún comentario, alguna consulta acerca de la propuesta que acaba de compartirnos Mario. ¿Alguna experiencia también en sus universidades con respecto a la transversalidad curricular? Estaba viendo también otro documento pero es un documento de un profesor, ¿no? Que escribe sobre transversalidad en los diseños curriculares de la UNED. Pero es una reflexión de un docente, ¿no? Ok, Les puedo dar la tenemos referencia para la que... manita levantada de doña Magali, ¿verdad? Doña Magali Gutiérrez. Sí. Sí, señora. Sí, Sí, señora. ok. Gracias. Es que escuchando la clase de hoy me surge quiero compartir una experiencia y escuchar la opinión de don Mario. Don Mario, Sí, nosotros en la carrera de bachillerato de educación preescolar de la Universidad de Costa Rica con el nuevo plan de estudio, sí. en uno de los ciclos ¿Qué establecemos carrera? Perdón, ¿me recuerdas la carrera? la carrera de bachillerato en educación preescolar. Ah, sí, bachillerato, sí. Bachillerato y licenciatura, pero la experiencia Sí. que voy a contar es en el tramo Sí. de bachillerato. Nosotros tenemos precisamente un curso y el curso se llama Nodo Integrador 1
procesos lógico-matemáticos, ciencias sociales y ciencias naturales. Mm. Así se llama El curso. el curso. Y escuchando esta exposición del día de hoy, me surge lo siguiente. Uno podría estar hablando entonces de la transversalidad en este curso, aunque el resto en el nivel existan los cursos por asignatura. Claro, claro. Mira, ¿Verdad? Esto como un buen principio, porque en este nosotros lo que hicimos fue, no por problemas, sino por tres materias convencionales, matemática, estudios sociales y ciencias naturales, se está formando de manera en un nodo integrador, porque las tres ven sí, como una especie de contenidos. triángulo, digamos. Sí. Exactamente. Pero una pregunta, Magali. ¿Trabajan los 3 profesores en equipo? Correcto. Correcto. ¿Y han cambiado, digamos, los contenidos de los cursos? Correcto. Porque entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos, por ejemplo, un tema, cómo en la primera infancia el niño construye el tiempo, pero el tiempo se ve matemáticamente a nivel social. Sí. Y tiene una incidencia en las ciencias naturales. Entonces lo vemos los 3. De manera tal que en nuestro discurso les decimos, se llama nodo porque articulamos, donde las tres ciencias tienen un punto de encuentro, ninguna pierde su esencia, pero se dialogan. Ninguna de las materias pierde su esencia, dices. Pero dialogan entre sí. Eh, Entonces, eso digamos, ahora me está dando aquí vueltas. sí, digamos que uno pues apresurarse a decir que es más bien un trabajo multidisciplinario, ¿no? Sería un riesgo. Yo creo que es una experiencia muy interesante que permitiría, digamos, avanzar un poco a romper los límites de los 3 cursos y a que ustedes socializadamente o colectivamente, digamos en su equipo, empezaran a pensar en unos contenidos que no sean el tuyo, el del otro colega y el del tercer colega, sino en contenidos amplios que le cambien la De hecho, morfología de las 3 Mario, materias. de hecho, el programa tiene un solo contenido. Sí, Y los qué vemos bien. desde las tres Perfecto. áreas. No es el contenido de ciencias, son los contenidos, los vemos desde las 3 áreas. Es muy interesante. Fíjate que esas son experiencias que están invisibles en la universidad y que son experiencias que debieran ser promovidas en aras de una lenta transformación, porque yo creo que transformar el currículo en una institución no se hace por decreto ni por norma, se hace transformando la cultura de los docentes. Y transformar la cultura de los docentes significa transformar sus percepciones, lo que piensan del currículo, lo que piensan de la universidad, su identidad disciplinaria, su identidad epistémica. Entonces, todos esos aspectos, digamos, son lentos. La transformación, la innovación, como lo vamos a ver en la próxima sesión, es un proceso lento, ¿no? Los expertos en este tema dicen que si una innovación tiene el 10% de éxito, puede darse uno por bien servido, ¿no? Entonces, creo que es un excelente ejemplo, Magali, ¿no? De lo que puede ser el principio seminal de una propuesta de transformación. Y ojalá lo sigan haciendo y ojalá esa experiencia empezara a multiplicarse entre los otros colegas, ¿no? Muy bien, Magali. Gracias. Yo quería expresar que muy atractivas esas vinculaciones e interrelaciones que nos exige la transversalidad, ¿verdad? Y esas posibles opciones. Y Sí. pensé en actividad 2 del foro, de la participación, que ahí hay que compartir enlaces de posibles experiencias. Dice, en este se puede anexar, dice,
sobre la transversalidad y compartir. Pero si partimos de que solo tenemos indicios, puntas de lanza nada más, para decirles un nombre bien bonito, entonces no vamos a poder compartir experiencias muy grandes, ¿verdad? Porque digo yo estoy pensando en mi micro entorno, entonces digo yo, uy, yo podría poner esta, pero eso es como hizo la compañera Gutiérrez, es una puntita de una intención, porque me preocupa que en esa tarea se espere que, bueno, puede ser que yo ponga ahí y me encuentre una experiencia transversal, de transversalización, ¿verdad? Pero sí estoy expresando que a la magnitud y a la articulación esperada, tal como usted lo presentó hoy, con esas vinculaciones e interrelaciones y apropiaciones y nuevas formas de construcción, va a estar difícil encontrar, don Mario. Entonces, vamos a encontrar, supongo que en esa tarea, muchos posibles ejemplos de intentos de llegar a una transversalidad curricular. Bueno, no importa, Angélica. Digamos, desde cada experiencia, ¿no? Particular, colectiva, ¿no? Es posible reflexionar sobre ella, o sea, no puede derogarse, no puede excluirse, ¿no? Porque eso es materia prima para el pensamiento, para el análisis, ¿ya? Y a mí me parece que en estos procesos tenemos que hacer del debate académico una construcción, ¿ya? Y no del debate académico una derogación, ¿ya? No es que esa propuesta no sirve y esta sí sirve, esta está más o menos, no. ¿Ya? Yo creo que es precisamente allí donde tenemos que empezar a generar comunidad académica. Y comunidad académica significa diálogo. Comunidad académica significa horizontalidad. Comunidad académica no es tu punto de vista contra el mío o el mío contra el tuyo, porque si no entramos en eso que los sociólogos llaman como canibalismo académico, ¿no? Yo me como tu teoría o tú te comes la mía, ¿no? No, yo creo que es muy importante, digamos, empezar a pensar horizontalmente la vida académica para empezar a crecer intelectualmente. ¿Quién más, Raquel? Tenemos, don Mario, Sí. un comentario en el chat, ¿verdad? Que Andrés nos pregunta que aprovechando que se está hablando de las actividades para la actividad 1, Sí. se refiere a 5 aproximaciones sobre el concepto de transversalidad curricular o 5 ejes que pueden ser transversales en el currículum, ya que no le quedó muy claro. ¿A quién? A Andrés Solano. No le quedó muy claro el concepto de... No, bueno, lo que no me quedó Ajá. claro en la tarea 1 fue, es la ver, tarea, ¿no? Sí, sí, correcto. habla 5 conceptos. Lo que no me quedó claro, porque ahora lo estamos hablando en el grupo, si era 5 aproximaciones que se han hecho en torno al concepto o 5 ejes transversales. Sí. Eso sería, gracias. Sí, digamos, es básicamente como recuperar la experiencia de lo que ustedes han venido haciendo, ¿ya? Es fundamentalmente eso. Por eso yo estaba tratando de recuperar algunos textos, a ver qué es lo que plantea, por ejemplo, en materia de transversalidad cada una de las universidades. Por ejemplo, esa es una fuente importante para el trabajo que van a hacer, ¿ya? No solo la experiencia, sino, por ejemplo, qué experiencias conceptuales han tenido. O sea, la transversalidad ha hecho carrera en la universidad. Examinen, miren, a la luz de ese planteamiento de esa pregunta que hace Andrés, me parece que es importante que examinen las respuestas, las estadísticas de la percepción que tienen sobre flexibilidad. Y se van a dar cuenta cómo hay un amplio número de respuestas en las cuales como que la flexibilidad parece que fuera algo así como un fantasma que ronda la institución, ¿no? Pero que no se vuelve realidad, digamos, ¿ya? Hay como una especie de imaginario de flexibilidad, pero ese imaginario se estrella con la realidad. Lo mismo puede ser la transversalidad, ¿ya?
el documento que yo estaba leyendo sobre de la UCR sobre transversalidad es un documento interesante, pero dice uno, ¿por qué se vuelve tangencial? La pregunta es ¿por qué se vuelve tangencial? ¿Por qué no penetra la columna vertebral del currículo? ¿Por qué no penetra su estructura y la transforma? Bueno, ¿otra inquietud? Magali, adelante. Perdón, es que, perdonen, pero es que Sí, estuve sí. viendo otra cosa. A la pregunta que está haciendo don Mario, ¿por qué no? Porque nos tenemos que devolver a la parte administrativa también, Claro. y a presupuestos, y a cómo se asigna la docencia, y lo digo honestamente por la experiencia que nosotros estamos teniendo de esta anterior que le conté el curso, porque era convencer cómo vamos a asignarle en un curso a 3 profesores. Si por curso es un cuadro, entonces yo pensaría, no es, a ver, no estoy justificando que no se dé que no se esté dando la transversalidad en las universidades, pero es un gran tema que también, es otro tema que está alrededor de la transversalidad, cómo se hacen los nombramientos, porque entonces llega un momento en que hay que convencer y es un estire y encoge, ¿verdad? No, si por curso siempre lo que se nombre es solamente un profesor. Entonces yo pensaría, Omar, que también hay una cuestión ahí de las estructuras administrativas que siguen siendo como una limitante, me parece a mí, ¿verdad? Y es que lo que tú dices es muy interesante porque mira, esas estructuras están basadas en una división rígida del trabajo. Y estamos viendo nosotros cómo desde la década de los años 70 cambió la división del trabajo en el campo de la economía. ¿Ya? Cómo aparecieron en Italia, digamos, los grandes, no recuerdo exactamente los grupos, hay 2 autores que trabajan el tema de las, no recuerdo exactamente, son Piore e Isabel, ¿no? Que trabajan el tema de la transformación de la división del trabajo, ¿no? En el campo de la producción en Italia. Y estamos viendo el ejemplo en Japón, ¿no? De los círculos de calidad, del toyotismo. Estamos viendo una gran cantidad de formas, digamos hoy día, cooperativas, socializadas, corporativas, donde el trabajador ya no está en una posición fija. En la universidad el profesor es un elemento rígido de la división del trabajo. Una asignatura para cada profesor y cada profesor con su asignatura. ¿Qué sucede? La asignatura empieza a convertirse en propiedad privada del profesor. ¿Ve? Y ese es un obstáculo grande. Entonces, por eso fíjate que decía Magali, si no se puede hacer por el lado del currículo, hagámoslo por el lado de la pedagogía, donde hay una relativa autonomía para generar nuevas formas de aprendizaje. Silvia. Gracias. Sí, hay un momentito, es que tuve un problemita recién con mi cargador. Tuve que correr un poquito. Ya, No, listo. tranquila, Silvia, sí. Gracias, disculpe. No, tranquila. Bueno, no, don Mario, primero quería agradecerle por la presentación y la diapositiva que reflejaba esa diferencia entre la disciplinariedad, multidisciplinariedad, inter y Sí, trans. Me parece sí, que estuvo muy pertinente. muy nítida. Respecto a las intervenciones de la compañera Magali, me surgió una duda. A partir de la experiencia que ella nos daba con el curso en específico y de las estructuras administrativas, y me surge esta duda. Me disculpo si usted la acaba de responder, pero como le dije antes, tuve un problema con mi cargador y me perdí algunos segunditos. No te preocupes, tranquila, continúa. Sí. Es que me puse a pensar, para todos los que hemos estado y vamos a estar en procesos de rediseño curricular, porque eso definitivamente es parte de nuestro quehacer, ¿verdad? Sí. Y me pongo a pensar
si en un proceso de diseño curricular de una carrera en específica, o sea, no digamos una carrera específica en este momento, cualquier carrera, porque todas pasan por ese proceso. Sí. La pregunta puntual es, ¿cuál es el peso de la transdisciplinariedad que nosotros debiéramos de reflejar en la malla curricular? No sé si hay que agregar ese elemento transdisciplinar en cada curso, no sé, o ya sea implícita, explícitamente en los contenidos. Y bueno, ahora que usted dijo algo sobre por qué no penetrar la columna vertebral, entonces me deja pensando si debiera estar casi que al 100% esa transdisciplinariedad o cómo debiéramos nosotros visualizarlo ahora que muchos estamos en esos procesos de rediseño curricular. Esa es una pregunta muy interesante, Silvia. Primero, pues no voy a trabajar sobre las dificultades de la propuesta, ¿cierto? Me parece que habría que hacer, en primer lugar, una reorganización de los contenidos. Una reorganización de los contenidos que, a su vez, tenga también que ver con su selección. O sea, ¿por qué? Porque es que si ustedes que son diseñadores y diseñadoras, si hicieran un análisis del 100% de los contenidos de un programa, cualquiera que él sea, van a encontrar más que una hipótesis, una tesis, van a encontrar que por lo menos el 30%, entre el 30 y el 35% de esos contenidos son repetidos. Mira, yo hice el ejercicio en una universidad en Bogotá con ingeniería electrónica. Y les dije, analicen los contenidos de la carrera de ingeniería electrónica. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de lo pertinente, lo necesario, lo útil, ¿ya? Y lo que requiere mínimamente un profesional para ser profesional de la ingeniería electrónica. No puedes creerme que redujeron casi año y medio de formación. Entonces dijeron, después como de 15 días el trabajo, después de 15 días, dijeron, creemos que podemos formar un ingeniero electrónico con las bases concretas, relevantes y pertinentes en 3 años y medio. Eso ya es un signo de algo que está ocurriendo en la educación superior y de lo cual se vienen quejando las agencias internacionales. La longitud en el tiempo, la duración de 5 años de una persona que necesita cambiar su forma de vida de cara a las condiciones y contingencias del mercado laboral en el siglo XXI. ¿Ya? Por eso miren ustedes cómo el cortoplacismo se ha vuelto hoy día un asunto informal por fuera de la universidad. En cambio, la universidad con esas carreras de largo plazo. Entonces, fíjate, primer punto, un análisis de todos los contenidos, o sea, una reducción sustancial de los contenidos. Y si tú haces una reducción sustancial de los contenidos, vas a poder establecer relaciones entre los contenidos. Mira en la diapositiva donde aparecen esas relaciones entre los problemas y los contenidos. Vas a poder entonces generar contenidos pertinentes, útiles y necesarios para abordar una serie de problemas que está exigiendo la humanidad que se resuelvan. Porque es que ya no podemos pensar en el currículo de formación profesional localista, regionalista, para la nación, no. Si se está imponiendo la transculturalidad como un principio dominante en el planeta, esa transculturalidad está significando migraciones, ¿no? Nuevos grupos sociales, nuevos grupos culturales, nuevos grupos laborales, etcétera, etcétera, que viajan a uno y otro lugar del planeta para sobrevivir.
¿Ven? Entonces, miren ustedes, para contribuir a la economía familiar, a la economía de su familia. Entonces, fíjate que ese es un primer punto, ¿cierto? Un análisis de los contenidos, una reducción de los contenidos, una interrelación de los contenidos y sobre todo empezar a pensar como en esa diapositiva que mostraba de la relación problemas-conocimientos. El muchacho llega a la universidad, se forma en un montón de conocimientos, me excusa la expresión, y no sabe resolver problemas, porque los problemas están racionalizados, ¿no? Los problemas del cálculo, los problemas del álgebra, los problemas de la trigonometría, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas de la química, pero esos son problemas pedagógicos relacionados con el conocimiento y no con problemas generales de la vida, de la localidad, de la región, del país, del planeta, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que empezar a pensar el currículo de otra manera. Empezar a pensar la relación entre los contenidos de otra manera, no en esas formas aisladas, fosilizadas, ¿no? Anquilosadas que no cambian, Mira, yo recuerdo, ya para ir concluyendo, recuerdo que en la Universidad del Valle, cuando yo era director curricular, un día los profesores de física vinieron a mi oficina a pedirme un apoyo económico para transformar las guías de física. Y yo les dije, ¿por qué van a cambiar las guías de física? No, porque hace 7 años que no las cambiamos. O sea, llevaban 7 años dando las mismas guías. Y más o menos, o sea, esa experiencia tú la puedes multiplicar en muchas universidades del planeta, en América Latina, nomás para no ir muy lejos, ¿ya? Donde la situación se vuelve una situación problemática en virtud de la relación que existe en la división del trabajo, del conocimiento. Esa parcelación excesiva, ¿no? Debiera dar paso al trabajo en equipos, como ocurre hoy día ya en algunos lugares de América Latina en niveles, digamos, más bajos, donde un curso lo trabajan 2 profesores y los 2 profesores están presentes en el curso, entonces hay más diálogo, no hay más participación, ¿no? Entonces, de la misma manera que queremos que los estudiantes sean equipos de trabajo permanente, debiéramos hacer de los docentes equipos de trabajo permanente alrededor de su currículo, de su plan de estudio, digamos. No les estamos diciendo que se vayan ahora a pasear por todos los planes de la universidad, pero sí que por lo menos empiecen a trabajar socializada y colaborativamente. Una última pregunta, si hay. Sí, don Mario, en el chat la compañera Luisa nos pregunta si podrías brindarnos algún referente de una propuesta curricular transdisciplinaria. ¿Que se podría qué? Darnos algún referente, alguna referencia de una propuesta curricular transdisciplinaria. Las propuestas de la referencia curricular transdisciplinaria las vamos a ver en el tema 8, cuando trabajemos las estrategias pedagógicas, que son estrategias que están muy articuladas a la transdisciplinariedad y a la transversalidad, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de las comunidades de práctica, del aprendizaje expansivo, ¿no? Del aprendizaje situado, que eso tampoco se conoce mucho en la universidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, don Mario. Y no tenemos de momento manos levantadas ni más preguntas en el chat. ¿No hay? No. Bueno, en todo caso, pues, les agradezco su paciencia. Ojalá puedan volver a mirar con más detenimiento la presentación. Pensando en Angélica, y traté de cambiar un poco el texto hacia ciertos modelos, porque me parece que los modelos de relaciones lo invitan a uno a pensar también de otra manera, ¿no? ¿Ya? Yo creo que en la medida en que yo fui aprendiendo a fortalecer relaciones y a pensar relacionalmente, ¿no? Esa forma de pensar relacionalmente me ha abierto como otros panoramas, digamos, de comprensión de los campos discursivos, de comprensión de la vida, de comprensión del mundo igualmente. Le agradezco mucho y entonces espero que participen en el foro, ¿no?
Mañana me voy a dedicar a revisar las intervenciones del foro para responderlas y también para mirar un poco lo de los proyectos, ¿no? Y ojalá el jueves podamos tener una amplia participación en la sesión asincrónica. Muy bien, muchísimas gracias. Raquel Gracias. Nada Salerno. más, sí, nada más sí. que esta sesión del jueves la vamos a dejar para las 4, o sea, a la misma hora, 4 es verdad, hora de Costa 4 de Rica. la tarde, sí. Sí, 4 de la tarde, hora de Costa Rica. Ya la próxima semana, entonces ya hacemos el ajuste para cambiar el horario. Ah, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. O sea, Muchas 4 de gracias. Costa Rica, 5 de Colombia, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Muy bien. Exactamente. Ok, entonces, bueno, buenas noches Muchas y gracias, buenas Buenas muchísimas noches. gracias a todos. Buenas noches, muchas a Hasta todos y a gracias. luego, todas. Luisa. Muchas Gracias, buenas noches. Chao, Flor. Gracias. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Chao, Katia. Chao, María Jesús.